Nuino es el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, está en contacto con nosotros. Eugenio, muchas gracias por estar del otro lado. Al contrario, qué gusto saludarlo. Igual, el gusto es mío. Bueno, contame un poco qué lectura hacemos de esto, vos que trabajás con la tercera edad, que estás viendo el padecimiento, porque seguramente te llegarán un montón de consultas o de denuncias de decir, no estamos llegando con la plata, no podemos comprar medicamentos, no podemos alimentarnos, no podemos pagar nuestro techo, ¿qué hacemos? Y en medio de esto, esta violencia. Sí, mira, inclusive me tocó vivir todo el proceso. Las marchas empezaron a fines de los 80, principios de los 90. Y yo no es que sea Matusalén, pero ya participaba y tenía contacto en las primeras, porque en esa época era el encargado de todas las políticas de tercera edad y discapacidad en la ciudad, ¿no? Tenía a cargo los grandes hogares de personas mayores y de personas con discapacidad, por lo cual vi y viví en directo todo lo que fue el movimiento de la mesa coordinadora, de lo que tenía que ver con el movimiento Norma Plat, movilizaciones que juntaban más de 50.000 personas. Y paradójicamente, paradojas de la historia, muchas de ellas tenían injerencia, venían a ser rostas por parte de grupos de barra bravas que respondían a clubes de algunos sindicalistas que al día de hoy lo siguen siendo. Digo la paradoja porque supuestamente ahora aparecían defendiendo a los jubilados, ¿no? En realidad, los que somos simpatizantes e hinchas de fútbol, seguramente somos muchos millones en Argentina, y si nos movilizáramos, tal vez en pos de algo que es justo, tendría otro efecto y no habría violencia. Pero bueno, estos son cuestiones contrafácticas. Yo fui el miércoles, suelo ir. Eugenio, entonces, a ver, para dejar bien en claro esto que vos venís contando, la intervención de los barra bravas en un reclamo que es, nadie puede discutir en Argentina que no es genuino, el de los jubilados, ¿agravó esta situación de violencia y de reclamo o al contrario la fortaleció, la visibilizó? No, mira, yo creo que todo es negativo, por lo siguiente. Te decía que yo estuve en la marcha, voy habitualmente. Es un impas que hago en la atención al público, tendemos desde temprano a la mañana y a veces 200, 400 personas por día. Y en ese impas voy a compartir con quien son hoy mis coetáneos, ¿no? Y somos 30, 20, depende del frío. Sobre lo que es la vereda del anexo del Congreso, del anexo de diputados, en la avenida Rivadavia. Fui este miércoles a las 3:30, que es la hora de reunión, estuve un rato, llegaron muy pocos porque la concentración estaba sobre la plaza de los dos congresos. Me fui 4:30, no había pasado ningún incidente, venían sí muchos grupos de partidos políticos, de camisetas diversas, de equipos, y después vi el destrozo, la represión, todo lo que vimos en la pantalla de los argentinos. Me generó una enorme tristeza porque quienes nos tocó vivir generacional y personalmente la violencia, sabemos que causa daños sociales y personales irreparables. Por eso, para separar esto y reivindicar la marcha de los jubilados, aunque sean pocos, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que estos hechos debieran hoy estar dentro del marco de una consigna que usamos mucho en el 83, como
base del pacto democrático, es decir, verdad y justicia, que se juzgue a todos los responsables de los destrozos, de la violencia y también de la represión. Claro, claro. ¿Estás de acuerdo entonces en ese sentido, te pregunto, con los dichos de Victoria Villarruel? No lo leí, sigo poco a los políticos, prefiero a los poetas franceses del siglo XVIII, que los entiendo más. Y lo cierto es que ahora sí, el problema es que tenemos 5 millones de jubilados muriéndose de hambre, sí. Tenemos situaciones de una gravedad que nosotros hemos caracterizado hace 3 años y medio de crisis humanitaria. Es decir, hay gente que sufre y gente que se muere en este proceso. Fíjense, el mismo día que ocurrió esto, se había publicado algo que pocos habían leído, que es la canasta del jubilado, que se publica cada 6 meses. Y esa canasta con gasto de vivienda está en 1.200.000 pesos. No existe. Y bueno, tenemos 5 millones de jubilados cobrando la miseria de 350.000 pesos, de los cuales parte de eso es un bono congelado de ahora hace un año, en 70.000 pesos, un disparate argentino, el bono, un pago discrecional que lo decide el funcionario de turno, si lo da, no lo da o de cuánto lo da. No se concibe en el mundo una cosa así, nada tiene que ver con el derecho previsional. Tenemos pérdida de descuento en medicamentos importantes desde el año pasado. Hoy es más, te diría que la mayor demanda, el 80% de la demanda que tenemos diariamente, nosotros las atendemos entre 200 y 400 casos por día, está relacionado con el tema salud y fundamentalmente con el tema medicamentos, tratamientos interrumpidos, gente que no puede comprar el medicamento, y de los otros jubilados, los que ganan bien, entre comillas, los tenemos en un promedio de haberes de los 650 a 700.000 pesos, vale decir que nadie está realmente distendido con su condición de jubilado. Por eso ahí estamos en un macro problema que evidentemente, si esto ocurre y las marchas vienen de hace 30 años, apareció inclusive un video de Maradona claro, sí, apoyando a los jubilados, claro, que debe ser de esa época. Sí. Vale decir que es un problema que se ha cronificado y como toda enfermedad crónica llega a etapas agudas que mata al paciente. Claro. Y en esa etapa estamos, ¿no? Eugenio, cuando perdona, te cierro algo porque del otro lado de la pared del Congreso ocurría algo tan violento y sobre todo bizarro como lo de afuera. Y vergonzoso. Pero, exactamente, agarrándose a piñas dentro del recinto, tirándose agua. Bueno, fíjate que ellos, quienes estaban haciendo eso, son los actores políticos, no identifico de qué sector y demás, porque como van mutando uno pierde el GPS, son los que debieran estar preocupados por cambiar esto. Sin embargo, ni hablan del tema, ¿no? Perdón. Totalmente. Para terminar, en tu experiencia, digamos, estos jubilados llegan, te tocan la puerta y te dicen, mira, ¿qué hago con este sueldo que no llego? ¿Hay algún pedido de amparo? ¿Hay algún tipo de acción que se pueda hacer desde la Defensoría? Sí, hacemos miles. Es más, en tema medicamentos, cuando se interrumpe un tratamiento, hay tratamientos que la interrupción, a ver, un paciente anticoagulado, vos no podés decir, bueno, a ver, mientras tramitamos y demás, no le proveemos el anticoagulante, pero después le damos todo junto. Entonces, algo de ese tipo nos lleva
tratamientos oncológicos, tratamientos de enfermedades complicadas y demás. Así que sí, el recurso en muchas de las actuaciones se resuelven porque en esos casos puntuales ANSES nos responde, PAMI nos responde, y en otras directamente se va a la vía del amparo. Claro. Los casos que nos correspondan, aunque tengamos un nivel de satisfacción como defensoría importante, representan nada, porque nosotros recibiremos el 0.01 de la demanda real de la cual no nos enteramos. Claro. Claro. Por lo cual la situación, insisto, es de crisis humanitaria, hay que tratarla como tal, requiere una reforma estructural de la seguridad social, no tenemos, un día que tengan tiempo lo hablamos en detalle, pero no tenemos lo que llamamos, o lo que se llama en el mundo previsión social, si no tenemos un programa de subsidios por la edad. Cuando llegas a cierta edad, por ejemplo los 65, el gobierno de turno te da algo que nada tiene que ver ni con tu historia laboral, ni con tu historia social, ni con la cobertura de tus necesidades. Hay que estructurar un sistema previsional en serio. Esto lleva tiempo y lleva trabajo de técnicos. En el mientras tanto, ¿qué hacer con los que están abajo del agua? Hay que sacarlos de esa situación porque se están muriendo, y para eso la seguridad social no tiene recursos. Lo que hay que hacer es aplicar recursos de la acción social para resolver, darle el medicamento al que no lo tiene, la comida al que no puede acceder a la misma, o darle un techo a aquellos que viven en una pensión miserable, donde una habitación con baño compartido en Buenos Aires sale 250.000 pesos, ¿no? Claro. El 90% de su haber. Eugenio, bueno, claro, en este recorte que has hecho de la situación, que como decís vos, llegan a la Defensoría un porcentaje muy bajo de lo que es la realidad actual, de claro, toda la Argentina, pero que uno, digamos, con esa pequeña muestra podemos como extenderlo y dimensionar lo que está pasando, y sobre todo esta mirada de volver a enfocarnos en la necesidad justa y real de ese jubilado que hoy verdaderamente está abandonado. Te agradezco tu tiempo, Eugenio, como siempre. El agradecido, como siempre, soy yo, y les mando un fuerte abrazo. Igual. Bueno, ahí pasaba Eugenio Semino hablando de esto, ¿no? Por ahí se nos va el foco de la atención en lo que sucedió el miércoles, en vez de ayudar a visibilizar, corrió el foco, ¿no? Sí, a ver, lo que sucede el miércoles, lo que sucede todos los miércoles, lo que viene sucediendo